A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos. Amigos televidentes, bienvenidos a este nuevo programa de Cielos Abiertos. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares todas las semanas. Continuando con el tema que habíamos hablado la semana pasada sobre Ecuatoriana de Aviación, el día de hoy cuento con la presencia de lujo, voy a decir. Dos expresidentes de la compañía. A mi lado derecho está Eduardo Emanuel, que fue presidente de Ecuatoriana en los años 80. Eduardo. 86-88. Y otro gran amigo, José Luis Brusone, quien fue presidente de la compañía Ecuatoriana de Aviación en los años 90, José Luis. 98, 2002, algo así. 2003. Para conversar de lo que pasó, de lo que era Ecuatoriana de Aviación. Y voy a empezar con Eduardo. Gracias nuevamente, Eduardo, por acompañarnos en este programa. Mi primera pregunta es, usted que vivió en la época de oro, o manejó Ecuatoriana, estuvo al frente de Ecuatoriana en la época de oro, para los que no estuvimos tan de cerca con la compañía, ¿nos puede contar un poco qué fue Ecuatoriana de Aviación? ¿Qué significó? ¿Cuál era el alcance de la compañía para que nos podamos dar cuenta de lo que llegó a ser la empresa en el país? Hay muchos televidentes jóvenes que ni siquiera llegaron a conocerle a la compañía, otros que lo vivimos de lejos porque éramos o muy pequeños o no nos interesaba en ese entonces la aviación, pero sí es importante conocer cuál fue la dimensión que tuvo Ecuatoriana de Aviación. Gracias, Marco, y qué gusto estar con José Luis aquí. Bueno, Ecuatoriana en su historia podría establecer, no sé, varias etapas, varios ciclos, desde aviones de pistón, empresa privada, a la época de turbohélices, estatal, bajo el régimen de control militar de las Fuerzas Armadas. Después pasa a ser la época del jet, con administración más de civiles que de militares, y después todo el mundo conoce que pasó a la etapa de empresa privada. A mí me tocó, con mucha satisfacción, una de las últimas etapas de la empresa estatal. En 1974 se estatiza la empresa y yo entro por 30 meses entre el año 86 al año 88. Definitivamente que sí hay cambios dentro de la misma historia y los ciclos, etapas que le he mencionado. Hay cosas también muy puntuales que marcaron o puntos de inflexión, no solamente para la empresa Ecuatoriana de Aviación, sino para la actividad aerocomercial. En el año 1986 se firma el convenio por primera vez, después de 40 años de haber estado dormido, el convenio bilateral aerocomercial entre Ecuador y Estados Unidos, que solo había funcionado a base de memorándum de entendimiento. Y recién en el año 86 se firma este convenio, que establece una de las cosas que posiblemente dieron el gran giro de la actividad hasta hoy día que se beneficia al país. Es el hecho de cambiar la filosofía de los convenios bilaterales de la época con la designación única de aerolíneas por el concepto de la multidesignación. Ecuatoriana Aviación vive en esas épocas
el embate, por así decir, de las grandes empresas norteamericanas que ante esa firma de ese convenio empezaron a volar al Ecuador. Estamos hablando de Continental, Pan American, Eastern ya volaba, después vino American Airlines. Y de Ecuador era una sola. De tal manera que esa era una de las razones, y tengo que decirlas así con frontalidad, una de las razones de mucho peso para la sólida presencia de esa empresa en los mercados internacionales. Era la aerolínea de bandera, cuando todavía existía. Usted sabe que ya eso desapareció con el tiempo. Oficialmente declarada la aerolínea de bandera. Y como tal, gozaba del privilegio de pedir las rutas que quería. Ecuatoriana llegó a tener, creo que algo así como 50 rutas asignadas, de los cuales operaba la mitad. Pero al mismo tiempo era débil en la parte comercial desde el punto de vista de que el Ecuador como tal, la autoridad aeronáutica en su política aerocomercial, había decidido que había una que volara internacional y otra que volara doméstico. Entonces, para los dos era verdaderamente un problema comercial. Pero esa era la época de oro. Ecuatoriana Aviación tenía una presencia, yo diría, a nivel de todas las Américas, porque volaba entre todas las Américas, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Tenía mucho prestigio, era muy reconocida, no solamente desde el punto de vista del pasajero, sino de los organismos internacionales. La IATA la consideró, me tocó a mí esa enorme satisfacción de ser miembro del comité ejecutivo de la IATA en la época. Pero era un reconocimiento no a Eduardo Manuel, era un reconocimiento a la empresa. Y creo que eso dice mucho de Ecuatoriana. Por supuesto. José Luis, nuevamente te quiero agradecer por aceptar la invitación. Yo sé que ahora ya no estás vinculado a la aviación, pero en su momento estuviste al frente de la empresa. Tú tomas la empresa en un momento complicado, diríamos así, porque venía ya de una quiebra y entra una privatización, la segunda privatización de Ecuatoriana de Aviación, con un inversor extranjero, la compañía VASP, y tú tomas las riendas de la empresa en ese entorno un poco complicado. Cuéntanos un poco en qué condiciones recibiste la empresa, cuál era la misión de los accionistas en ese momento en que te haces cargo de Ecuatoriana. Bueno, en primer lugar te agradezco, Marco, por la invitación, encantado de estar con mi querido amigo Eduardo Manuel. Efectivamente en el año 96 el gobierno de ese entonces decide privatizar Ecuatoriana Aviación. Esto significaba vender la mayoría de acciones a privados. Y es así que se llegó a vender el 50.1% a través de un proceso internacional, de un tema de bolsa de valores, de una subasta en la bolsa, y finalmente quienes se presentaron, ofertaron y a quienes se les vendió el 50.1% de acciones de Ecuatoriana Aviación fue a VASP, que era propietaria del 40%, y Juan El Juri Antón, que tenía el 10.1%. Y el Estado ecuatoriano pues continuaba con las restantes acciones, del 49.9% continuaba siendo del Estado ecuatoriano. Cuando valoraron y compraron la compañía, los accionistas privados tenían entendido que compraban una compañía que podía volar por sí sola a los Estados Unidos, que es el principal mercado aeronáutico del Ecuador, y se encontraron a los pocos meses con la desagradable noticia de que el Ecuador no podía volar a los Estados Unidos por sí solo, porque el gobierno americano, con el propósito de forzar a que los países, ¿no es cierto?, tomen ciertas medidas de seguridad, adopten ciertos procedimientos, hizo esto de las categorías. Y al Ecuador le puso la categoría 2. Entonces, este fue el primer gran problema que hubo. El plan de negocios, el estudio de factibilidad y la valoración con la cual se hizo pues, la compra de las acciones resultó que partía de premisas equivocadas porque no se podía acceder. En todo caso, hubieron reuniones con los gobiernos, con las autoridades respectivas. Las autoridades lograron convencer a los accionistas que
que no echen para atrás el negocio. Les ofrecieron que en poco tiempo iba el Ecuador a retomar la categoría 1, y así los accionistas emprendieron este desafío. Yo para este entonces simplemente era abogado externo de la compañía, no participaba como presidente ejecutivo. No tomabas las decisiones y no tomabas las riendas. No, yo les cuento más o menos los hechos. Había otro presidente ejecutivo, en fin. Entonces, ¿cómo deciden operar? Deciden operar con la licencia de VASP, es decir, los aviones de Ecuatoriana de Aviación tenían matrícula brasilera. Como Brasil sí estaba en categoría 1, pues se acogían a esto. ¿Esto qué implicaba? Que todas las tripulaciones tenían que tener licencia brasilera, que todo el mantenimiento, etcétera, etcétera, tenía que ser claro, el control operacional tenía que ser realizado por el Brasil, y así se afronta y así comienza a operar Ecuatoriana, ¿no? Entonces, digamos que desgraciadamente esto fue unas circunstancias que de alguna manera limitaron y condicionaron el gran desarrollo que se quería hacer. Quiero hacer énfasis en algo que dijo Eduardo, y con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Un poco las particularidades del mercado ecuatoriano, ¿cierto? Porque en ese entonces también existía esta política de que Ecuatoriana solamente podía volar vuelos internacionales frente a TAME, que solamente podía operar el mercado doméstico. Además, en un país donde existen dos puntos importantes, Quito y Guayaquil, es decir, que de alguna manera también condiciona, porque para la gente de Quito son importantes los vuelos directos, para la gente de Guayaquil también, en fin, hay todas estas circunstancias. Entonces, así fue como... ¿Cómo recibiste la empresa? Sí. Gracias, José. Eduardo, después de esta época de oro, ya sé que usted no estaba al frente de la compañía, estuvo hasta el 88, según lo que nos acaba de decir, pero usted siempre estuvo vinculado a la aviación, conocía de cerca a lo que estaba pasando con las aerolíneas en Ecuador y particularmente con Ecuatoriana de Aviación. ¿Cuándo empieza la caída de Ecuatoriana? Se privatiza en el 96. Eso quiere decir que quebró alrededor del 95, 94, 93, no sé cuándo. Pero ¿cuándo empieza del 88 al 94? ¿Qué pasó? Porque, insisto, o sea, de la época de oro que todavía se vivía en los 80, que todavía había una rentabilidad y una operatividad buenas, llegamos en poco menos de una década a una quiebra. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan rápido? ¿Qué se rompió en ese periodo? Bueno, vale la pena aclarar algo. Ustedes dos son abogados. Ecuatoriana nunca quebró. Simple y llanamente una empresa entra en un proceso, llamémoslo, de reestructuración, para lo cual tomó una decisión el gobierno de Sixto Durán Ballén de cesar las operaciones hasta buscar un mecanismo de salida a una empresa que estaba abocada a un problema económico serio, pero no propio de la aerolínea, sino propio de las circunstancias de la actividad. Pero ahí quiero hacer una comparación. Vengamos a la época moderna. TAME, todos sabemos los problemas económicos que ha tenido TAME. Y claro, tampoco podemos decir que ha quebrado, porque no ha quebrado. Pero no ha quebrado porque ha tenido inyección de su accionista mayoritario, inyección de dinero de su accionista mayoritario, que es el Estado. En este caso, entiendo yo que en el año 93, 94, 95, no sé cuándo, el Estado ecuatoriano se dio cuenta de que no era viable, o no quería meter más dinero, o algo sucedió, porque la compañía estaba al borde del precipicio. Entonces, ¿qué les llevó a la compañía a ese precipicio? A ese punto. Lo que usted menciona es una muy buena aclaración. No quebró, pero si hubiera continuado como continuaba, seguramente se hubiera caído al precipicio. Bueno, si no le metían el dinero que le metieron, o le privatizaban, o lo que sea. No puedo decir que lo que usted menciona, Marco, no es lo correcto. Es exactamente. Hubieron algunos factores que incidieron para que en el año 93, por disposición de aquel entonces vicepresidente de la República, Alberto Ajín, la compañía cesara sus operaciones. O sea,
dejen de volar y vamos a buscar una salida. ¿Qué pasó entre los años 80, y voy a hablar de mi periodo, de los años 86 al año 93, que estamos hablando 5 años desde que yo salí y 7 desde que yo empecé la gestión? ¿Qué ocurrió? Ecuatoriana Aviación, dentro de esas etapas, ciclos que yo le menciono, entró en los años 80 a la era del jet, y tenía unos aviones cuatrimotores que para ese entonces ya eran aviones bastante antiguos, los 707. Estados Unidos, en muy propio de su soberanía y de la manera como Estados Unidos maneja las políticas aerocomerciales, declara una posición de control del medio ambiente con unas medidas que se llamaban etapa 1, etapa 2 y etapa 3 de protección del ruido y del medio ambiente. Y decide, muy a rajatabla, que ciertos aviones que emiten ruido de tal nivel no podían entrar a los Estados Unidos. Entonces, cuando usted analizaba la flota de ecuatoriana, eran todos los aviones de TAME vetados para tal propósito. En las economías débiles de las empresas latinoamericanas, no solamente Ecuatoriana Aviación, le pasó lo mismo a Aeroperú, le pasó lo mismo a LAN Chile de la época en Chile, le pasó a Aerolíneas Argentinas, que tuvieron que invertir enormes cantidades de dinero en atenuar este problema basado de la restricción, y pusieron los que se llamaban en esa época los atenuadores de ruido o los silenciadores de motores, que tenían dos efectos negativos. El uno, que era costoso, y el otro, que por aumentar peso del avión los hacía que consumieran entre 5 y 8% más de combustible. Para el año 1987, ustedes todos recordarán, porque no me digan que son tan jóvenes, la intifada en el Medio Oriente hizo que los precios del combustible, que normalmente de la época eran de 40 a 50 centavos el galón, pasaran a $1.50, lo cual significaba que aerolíneas con aviones obsoletos, con aviones altamente ineficientes en el consumo de combustible, sufrieran definitivamente un impacto en sus economías de mucha fuerza. Ecuatoriana entra con emergencia a la búsqueda de una renovación de flota y se conforma una comisión que analiza qué avión es el más conveniente para la empresa, y se determina sin nombres y sin apellidos, gracias a Dios, y eso fue dirigido por mí, aviones de tipo cabina ancha, bimotores y modernos de fábrica. Para el propósito habían solamente 2 fábricas y 2 tipos de avión que satisfacían esa necesidad. Uno era el Boeing 767, que recién había salido a la época, y el otro el Airbus 310. Dentro del concurso que hizo Ecuatoriana, puso una condición sine qua non, dado que el gobierno no tenía, y ahí viene el punto, que en esa época el gobierno no le daba a Ecuatoriana ni un solo centavo, absolutamente ninguno, ni le subsidiaba absolutamente nada, no había subsidio de combustible. Ecuatoriana tenía que buscar por sus propios medios una manera de adquirir estos aviones y pidió financiamiento. De las 2 fábricas, la única que proporcionaba financiamiento, porque era una empresa consorcio de gobiernos europeos y tenían a su haber algunos bancos como el Deutsche Bank, el Paribas, etcétera, vinieron y ofertaron con financiamiento. La Boeing no ofertó con financiamiento porque, siendo una empresa privada, no financiaba, pero relacionaba a instituciones financieras para que pudieran dar el financiamiento. ¿Cuál fue la decisión? La una, que pedía un 30% de down payment de aviones que costaban $50 millones cada uno, que Ecuatoriana no tenía $30 millones, y la otra que pedía apenas $150,000 de anticipo para darle los 2 aviones. Obviamente la decisión fue por Airbus. Si los aviones hubiesen llegado a su época a Ecuatoriana Aviación, hoy día todavía tuviéramos Ecuatoriana Aviación. Pero vino el cambio de gobierno. Y todo lo del nuevo gobierno, en análisis político de lo que había hecho el gobierno anterior, era malo y quedaba en el tacho de la basura, como ha sido una costumbre de muchos gobiernos. Y se anula el proceso de renovación de flota.
y pasa Ecuatoriana de Aviación desde el año 88 hasta, escúchame bien, hasta el año 91, prácticamente con los mismos 707, con unas pérdidas tremendas producto de la economía deficiente de esos aviones. Cuando más o menos empieza a recuperarse, porque se incorporaron los mismos Airbuses en el mismo gobierno que los cuestionó. En el mismo gobierno que cuestionó el proceso, se incorporaron casi al final de ese gobierno, porque no había otra manera, esos dos mismos aviones. Ecuatoriana pudo salir de la crisis, pero definitivamente ya era muy tarde. Era totalmente tarde. Estamos hablando que ya en el Ecuador habían 4 aerolíneas norteamericanas volando y no había sino una ecuatoriana que se incorporó al negocio. Cuando había sido la reina del baile, había sido solo Ecuatoriana de Aviación, se incorporó Saeta. Entonces usted comprenderá que ya Ecuatoriana, por mucho que se hubiera propuesto adquirir aviones, estaba entrando a competir ya en un mundo totalmente diferente. Pasaron 2-3 años más y definitivamente la crisis fue superior y no la aguantó. Interesantísimo, Eduardo. José, tú mencionaste que cuando recibiste, bueno, cuando se privatizó Ecuatoriana de Aviación en el año 96, vino este tema de la categoría 2 y nació coja, digamos así, nació afectada por esta circunstancia. Pero esa fue la única causa, porque vivió 10 años, porque su quiebra final fue en el 2006. Sí, vivió 10 años. Entonces, mi pregunta es, aparte del tema de la categoría, que entiendo afectó mucho, ¿qué más pasó? ¿Cuál fue el motivo de la quiebra final? ¿Y por qué el gobierno ya no le vio esperanzas, no le vio posibilidades y decidió cerrarla? El accionista mayoritario, en este caso VASP, también quebró. No sé si quebró antes o quebró después. Después, pero el tema ahí es algo que yo debo decir que es otra barbaridad, porque digamos, la historia que yo viví, que ya ni me acuerdo bien ni de qué años, cuándo ocurrió esto que voy a contar, pero básicamente un buen día la compañía, digamos, operaba con normalidad a las rutas que tenía, ¿no es cierto?, siendo las principales rutas las de los Estados Unidos, principalmente Nueva York, ¿no es cierto?, y un buen día, ¡pum!, la compañía ecuatoriana ya no puede volar a Nueva York, de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque a VASP le habían retirado su permiso para ir a los Estados Unidos, por lo que sea. Entonces, de la noche a la mañana nos despertamos en Ecuatoriana, y Eduardo lo recordará también como yo, sin poder, habiendo vendido ni sé cuántos miles de pasajes, con los pasajeros en los aeropuertos pretendiendo embarcar, y de la noche a la mañana no se puede operar a los Estados Unidos. Entonces, claro, en una crisis de esa naturaleza, digamos, lo ideal hubiese sido tener el apoyo de los accionistas, ¿no? Y los accionistas, para hacer corto el cuento, también un poco brillaron por su ausencia. Entonces, ahí hubo que hacer maromas para tratar de cumplir con los pasajeros que estaban en los aeropuertos. En esas circunstancias, cuando tú sales al mercado, Marco, a alquilar aviones, a fletar aviones, pues te ponen una pistola en la cabeza, ¿no? O sea, te van directo a la yugular y te sacan el aire. Y así, pues, se hizo, ¿no es cierto? Entonces, en esas circunstancias, pues, se buscó alguna solución creativa, porque, repito, los accionistas no aparecían por ninguna parte, no daban ningún tipo de apoyo para poder solucionar el problema. Se hizo algún tipo de acuerdo con LAN en ese momento, que tenía una operación mucho más reducida, etcétera, etcétera, y se logró capear el tema. Pero además de esa circunstancia, yo creo que tampoco había una política de Estado clara en lo que se refiere al tema de aviación. A diferencia de lo que ocurre, y permito citar el caso de Chile, por ejemplo, las autoridades que iban a negociar los convenios bilaterales o que negociaban este tipo de acuerdos internacionales, ellos tenían muy claro y probablemente iban a la aerolínea principal o a las aerolíneas y les preguntaban: señores, ¿ustedes qué necesitan de mí? Y con esas directrices iban
la Autoridad Aeronáutica a negociar internacionalmente para tratar de conseguir los mejores beneficios. En el Ecuador esa actitud no existió. Y también yo creo que en parte por algo que mencionó Eduardo, vivimos una época de mucha transición política, por decirlo así. En esos años, entre el 96 y el 2000, tuvimos 4 presidentes, y eso significaba ni sé cuántos presidentes del Consejo de Aviación Civil, y eso significaba ni sé cuántos delegados del gobierno en Ecuatoriana de Aviación, el directorio Ecuatoriano de Aviación. Eso significaba cada vez comenzar de cero, y significaban criterios diferentes. Y lamentablemente creo que fueron 5 presidentes, ¿no es cierto? Hasta que Rosalía, Arteaga. Bueno, pues sin contarle a ella. Sin contarle a 6 entonces. Sí, entonces claro, llegó hasta que finalmente, al final de lo que yo estuve, por lo menos, porque después de eso hubo otro presidente ejecutivo y después la compañía entró en liquidación y hasta el día de hoy la compañía está en un proceso de liquidación. No, está en un proceso de liquidación. Y entonces hasta que finalmente el último presidente del Consejo de Aviación Civil, con el cual yo traté, llegó un día y dijo: mire, yo tengo disposición del presidente de la República de cielos abiertos. Y eso todo había, de por medio había una negociación para que alguna empresa internacional se haga cargo de las acciones de los privados y de esta manera puedan hacer una inyección de capital, se puedan salvar esos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero ya con el tema de los cielos abiertos fue un poco la Santos Óleos. Santos Óleos. Gracias, José. Eduardo, la última consulta, rapidito porque estamos ya con el tiempo encima. Desde su punto de vista y su concepto, no me voy a referir a las personas, sino a las instituciones. ¿Quiénes son los culpables de la quiebra de Ecuatoriana? No me voy a referir al el gerente de algo, o el director de aviación civil, o el presidente de lo que sea, sino ¿quién fue? ¿El Estado? ¿Los empleados? La competencia. ¿A quién usted le puede atribuir la culpa de la muerte de Ecuatoriana de Aviación? Puedo empezar por decirle, pero muy rápidamente, quiénes no tienen la culpa, ¿ya? No tienen la culpa los empleados, porque yo creo que el grupo de empleados que tuvo Ecuatoriana de Aviación fueron de primerísimo nivel. No creo que tuvo la culpa la agresiva competencia que tuvo Ecuatoriana de Aviación, porque creo que las empresas deben vivir bajo el concepto de competencia. La culpa yo se la voy a atribuir a una equivocada, errada, frustrada, maliciosa política aerocomercial que tiene el Ecuador. Aquí pueden salir mañana, aparte de las 3 aerolíneas, entre comillas, ecuatorianas que existen hoy día, pueden salir 5 más. Y a todas les van a conceder exactamente los mismos permisos de operación. Todas quieren volar a Miami, todas tienen a Miami. ¿Qué hace un país con una política aerocomercial inteligente, racionalizada? Estados Unidos. ¿Cuáles de las compañías americanas que vuelan aquí vuelan a Miami? Una. Solo una. ¿Cuál de las compañías que están aquí vuelan a Houston? Una. Solo una. ¿Cuál de las compañías que están aquí vuelan a Atlanta? Solo una. Entonces, ¿qué pasa? Esas compañías tienen su fortaleza en una ruta, provocan toda la sinergia de sus empresas y de sus infraestructuras a través de esas rutas y vuelcan sus recursos justamente a fortalecer ese esquema comercial. La única culpable de que aquí, desde la época de ARIA, que yo fui empleado de ARIA en esa época, ARIA cierra porque entra TAME. Entra Ecuatoriana de Aviación y dicen salomónicamente, una vuela doméstica y otra vuela internacional. Entra Saeta, quiebra, entre comillas, Ecuatoriana. Entra Ariogal, quiebra Saeta. Entra LAN, pone a tambalear Ariogal. Entonces, si usted se da cuenta, esa es la historia de la aviación comercial ecuatoriana. Y el único culpable, no pongo nombres porque no existen, porque hay un pocotón, a lo mejor la lista de la guía telefónica me quedó corta, pero
la culpa del fracaso de la actividad aerocomercial del país, que es un fracaso absoluto hasta hoy día, es producto de una incoherente política aerocomercial que tiene el país. Hasta ahora no atinan a qué hacer. De tal manera que esa es la respuesta. Antes de terminar la entrevista, que ha sido interesantísima y ha pasado volando, pero no quiero dejar de preguntarles a mis dos invitados, cortísimo, José y Eduardo, la misma pregunta que les hice a mis invitados la semana pasada. ¿TAME va a seguir el mismo camino? Yo creo que no, digamos, está a tiempo para no seguir el mismo camino, pero hay que tomar un montón de correctivos. Pero yo suscribo absolutamente lo que dijo Eduardo en su anterior intervención. Entonces, para que TAME tenga posibilidades, hay que comenzar por ahí, por tener una política aerocomercial coherente, por tener una política comercial que apoye a las empresas ecuatorianas. Eduardo, ¿TAME sigue el mismo camino? Cortísimo, porque estamos con el tiempo. Yo le contesté eso en un programa anterior y le dije que si TAME no toma medidas drásticas de corto plazo a lo interno, tendrá muy graves problemas igual en el corto y mediano plazo. Pero complemento de eso, ya que el Estado, he visto una tabla donde dice cuáles se van de las empresas públicas, cuáles se van, cuáles se fusionan y cuáles le vamos a seguir arrimando el hombro. Entre esas de arrimar el hombro sigue siendo TAME, pero no es con dinero, es con una política adecuada que tiene que tomar el gobierno con respecto, dejarla libre. Si está en función de actividad privada porque compite con los privados, déjela libre, quítele las ataduras que tiene legales de contratación pública, de contratos laborales, quítele las ataduras. Entonces, no es solamente la parte económica, es una parte de estructura orgánica y legal que puede llevar definitivamente TAME a una peor situación. Muchas gracias, José, muchas gracias, Eduardo. Interesantísima la entrevista, como siempre nos quedamos cortos con el tiempo, pero vamos a tratar de hacer algún programa más para hablar sobre Ecuatoriana de Aviación o hablar sobre TAME. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @cielosabiertos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del Dr. Marco Subía. Cielos Abiertos.